Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Comenzamos con la ayuda de Dios un ciclo de charlas sobre la presentación del Islam, el conocimiento del Islam. Y en esta primera oportunidad vamos a hablar con aquello que en los libros de doctrina o pensamiento islámico se comienza, el principio de la cuestión doctrinaria. En primer lugar, como es sabido, el Islam es una palabra de origen árabe, significa sumisión, significa también salvación, pacificación, salud. Tiene varias acepciones, de ahí que el saludo, por ejemplo, salamu alaikum, tiene la misma raíz, las mismas consonantes en árabe. Significa paz para ustedes, salamu alaikum. Viene de la misma raíz de Islam. Islam es un estado de sometimiento a Dios y por ende, todo aquello que se somete a Dios, sea forzado como las cuestiones del mundo, los planetas, todas las cosas que no tienen libre albedrío, la mayoría de la creación, o aquello que se somete de grado a Dios, obedece a Dios, hace aquello que a Dios satisface, se pacifica, se sana, se hace más sabia, más buena, es decir, se viste de los atributos divinos. El Islam, en este sentido genérico, es un estado que acompaña a todos los hombres que se han sometido a Dios y por ende el Islam aquí, en esta acepción general, es la religión de Dios, la de todos los profetas, Moisés, Jesús, Muhammad, eran todos ellos seres, hombres que estaban sometidos a Dios, que estaban unidos a Dios, que eran obedientes de Dios y por ende reflejaban los atributos divinos. De modo que el Islam en un sentido más particular tiene que ver con la última revelación al profeta Muhammad contenida en el Corán, allí por el año 600 de la era cristiana. El Islam tiene a grandes rasgos una división para su estudio, que es una parte, digamos, teórica, una parte práctica. La parte teórica tiene que ver con el pensamiento, los principios que rigen la cosmovisión, la visión de Dios, del mundo, del hombre, que son las cuestiones fundamentales en la creencia, en la doctrina, en el autoconocimiento de dónde vengo, dónde voy, quién soy. Esto tiene que ver con la parte doctrinaria y la parte doctrinaria a su vez se puede dividir en las tres preguntas fundamentales de un ser humano, que es de dónde vengo, dónde voy y quién soy. La respuesta que da el Islam es que venimos de Dios, nuestro origen, nuestro ser, el ser de lo creado, del mundo, la existencia, viene de un ser superior, sabio, bueno, poderoso, vivo, y vamos hacia Dios, es decir, que estamos caminando, estamos fluyendo, estamos marchando, llevados por esa creación de este Dios sabio, poderoso, bondadoso, hacia un reencuentro con Él. Más allá de este mundo, después de la muerte, las almas serán resucitadas y nos reencontraremos con nuestras acciones y con nuestra relación con Dios y con Dios que nos juzgará y nos conducirá a una cercanía de sí al paraíso o no, o una purificación dependiendo de nuestras acciones. Y luego, ¿quiénes somos y cómo ser felices? Estas tres preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos y cómo ser felices, o cuatro preguntas, tienen que ver con las preguntas fundamentales del ser humano y las respuestas fundamentales. Las respuestas fundamentales, como dijimos, son el monoteísmo, son el día de la resurrección, y son la profecía, las respuestas claves a estas preguntas claves. Y por último, podemos decir que hay una división también a los efectos del estudio del Islam entre la teoría y la práctica. Y la práctica se desdobla en la ética, la moral, lo que tiene que ver con el bien y el mal de las acciones humanas, y las leyes o normas que también regulan los actos de culto, devoción y los actos sociales, las interrelaciones humanas, etc., que se lo conoce como Sharia o Ahkam o leyes prácticas.
Entonces tenemos los tres órdenes, el del pensamiento, el de la ética, la moral, la purificación del ser del hombre o el corazón del hombre también se dice, y las acciones del cuerpo y las acciones que son reguladas por la ley islámica, como el adorar a Dios, el realizar la peregrinación, las relaciones entre las personas, las relaciones en el marco de lo político, en el marco de lo económico, en el marco de lo familiar, etc. Todas estas cuestiones que tienen que ver con las leyes prácticas son el tercer componente del Islam. Entonces, doctrina, ética y leyes prácticas son a grandes rasgos una manera de clasificar los conocimientos islámicos para empezar a conocer. Nosotros vamos a ver en este ciclo el tema de la doctrina y los principios fundamentales del pensamiento del Islam, aquello en que se basa la ética y en que se basa la ley. El espíritu de la ética y de la ley está dado por el conocimiento de los principios generales de Dios, del mundo, del ser humano, de la existencia, y conforman la doctrina islámica. Nosotros vamos a ver eso, en árabe se dice usul o aqaid, usuluddin o aqaid, la creencia, los principios de la religión, y son fundamentales porque en ellos se basa todo el resto del Islam.